Conciencia y consentido. Donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia y Consentido. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a muchas personas, aunque a veces en silencio: la ansiedad y la salud mental. La ansiedad no es solo estar nerviosa o estresarte tantito, es algo real, físico, emocional y merece ser entendido desde todos los ángulos. Entonces, Marta, desde tu punto de vista como mujer, como literata, como Marta. Como Marta, exacto. ¿Qué piensas sobre la ansiedad? Ay, es un tema que discutimos mucho en casa, platicando con mis sobrinos. Claro, mis sobrinos son mucho más jóvenes que yo. Y lo platico mucho con mis compañeros de trabajo y con mi esposo, ¿no? Sí. Siento que hay un abuso en la actualidad acerca del término, ¿no? Entiendo perfectamente que todos llegamos a estar estresados, a estar con una carga de trabajo excesiva, de angustia, pero todo es ansiedad hoy, ¿no? Y además es ansiedad que me ciega y donde ya no soy capaz de resolver y entonces me encapsulo y, ¿no? Esa es la parte que a mí me mortifica porque siento que no estamos haciendo seres humanos capaces de enfrentar la vida. De tolerar la frustración. Claro. O sea, entonces tú dirías que está mal utilizado el término de ansiedad. Sí. Que de pronto todo se generalizó a la ansiedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y amo mucho una película infantil muy importante, ¿no? Que prefiero no decir su nombre para evitar cualquier cosa. Pero bueno, de pronto a mí en la consulta me pasaba que después de que salió esta segunda parte de esta película, donde el personaje anaranjado es el que representa esta parte como de esta emoción de la ansiedad, todos decían, es que estoy ansioso, es que estoy ansioso. Y entonces es parte de la terapia es poner en palabras lo que me está pasando. Entonces es hacer como este alto y decir, ok, no siempre vas a estar ansioso, porque aparte me ha pasado que personas diagnosticadas con trastorno generalizado de la ansiedad me dicen es que no saben lo que se siente realmente, ¿no? Entonces, aquí habrá que ver esta parte como real física, donde sí dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, que son totalmente diferentes y que justo lo que tú decías, Marta. O sea, vivimos en una ciudad, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, donde el tráfico, la carga laboral, la responsabilidad económica, la responsabilidad como persona social, como pareja, como hija, como hermana, como sobrina, como todo, te lleva a un nivel de estrés que, de hecho, no sé, Fer, ahorita a ver si tú nos puedes decir, genera que se eleven los niveles de cortisol y entonces sí, físicamente empezamos a sentir cosas que van relacionadas con este cortisol, que es un estrés no bien manejado por no tener bien estructurado tal vez lo que necesitamos, ¿no? Y además la incapacidad de saber nombrar. A mí mi mortificación es eso. Uh-huh. No puedo distinguir entre tengo miedo, tengo nervios, tengo angustia, me siento triste, estoy enojado, deprimido, estoy enojado, cansada, estoy frustrado, estoy cansado. Y cada uno de ellos conlleva otra cosa, ¿no? Pero lo que acabas de decir, claro, es muy doloroso mirar a alguien cuando está en un ataque real. Sí. Y justo yo creo que ahí es súper importante el abordaje, que sea un abordaje integral. La psicoterapia creo que aquí es clave, ¿no? Porque justo es esta parte de cómo nombrarlo, ¿no? Sí. De decir, me siento de esta forma y fue esto lo que me generó esto, porque creo que también el poder entender por qué nos sentimos así nos va a permitir poder encontrar herramientas para cómo atacarlo cuando nos vuelva a suceder. Y también no solo esta terapia integral, creo que la psicoterapia es clave, pero también creo que hacer ejercicio, creo que una buena alimentación, creo que buscar espacios de descanso, como lo platicábamos en el primer episodio, ¿no? A lo mejor estas pausas que a veces necesitamos, porque también algo real es que hay muchísimo estigma de esto, ¿no? Y muchas personas no buscan ayuda justo porque sienten que a lo mejor no es para tanto o a lo mejor tienen miedo de que se les juzgue de estás loco,
¿no? Ujú. Que hoy en día la realidad es que ya la salud mental creo que está alcanzando el valor que debe de tener. Sí, incluso, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, tanto el infantil, bueno, yo por mi, porque atiendo más chiquitos, me voy más con el hospital psiquiátrico infantil. Me encanta que sus publicaciones cada vez son más cercanas a la gente y más allá de lo que hace mucho tiempo pasaba con los manicomios o no sé cómo se le llamaba, ¿no? Es que, Y ahorita, bueno, perdón, tantito, y la psiquiatría está empezando a acercarse cada vez más y empezamos a quitar y parte de nuestra labor como docentes, como profesionales, como personas es no pasa nada si tengo que tomar una pastilla para que mis neurotransmisores funcionen de la manera adecuada y entonces pueda tener un desarrollo real, ¿no? Integral. A mí me pasa mucho que llegan pacientes a terapia queriendo quitar como su depresión, su ansiedad, su duelo, solo con el proceso psicoterapéutico. Y claro que es una pieza fundamental, pero cuando a nivel cerebral no están los neurotransmisores de la manera adecuada, no va a funcionar, así sea el mejor terapeuta del mundo. No vamos a avanzar. Entonces, lo que yo les digo cuando veo que es un caso así es, tienes que sí o sí ir al psiquiatra, ir al doctor, llevar un tratamiento farmacológico y entonces sí vienes conmigo. Y habrá otros colegas que estén en desacuerdo, pero yo no trabajo con alguien que yo veo que necesita esta valoración porque va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de su dinero, ¿no? Entonces, mi labor como profesionista es decirle lo que va a funcionar, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, esta parte que se conocía como el eje intestino-cerebro, que Ujú. ya hoy en día más bien es interacción intestino-cerebro, es esta parte de que a veces a lo mejor tienes síntomas digestivos, pero el origen no es digestivo, ¿no? Ujú. O a lo mejor tienes un tema, a lo mejor es un tema emocional. O a lo mejor llegas con un tema emocional y a lo mejor el origen es digestivo, ¿no? claro, una Entonces, somatización. Exacto. justo esta parte de los neurotransmisores, nadie nunca los tiene siempre en el mismo rango, o sea, como que estos pues por el día a día van cambiando, ¿no? Pero justo el punto es lograr encontrar un equilibrio que tú te sientas, como lo decíamos en episodios previos de la definición de salud, Ujú. pues bien en todas tus esferas, ¿no? Y nunca vamos a estar 100% bien en todas, Ujú. pero saber reconocerlas y saber decir, a ver, qué herramienta me ha servido en ocasiones previas para atacar esto, ¿no? Que ahorita me está afectando. Y justo en consulta, muchas veces al consultorio no llegan diciendo tengo ansiedad, ¿no? A veces llegan diciendo tengo dolor en el pecho o no he podido dormir bien o me siento súper cansado. Y entonces creo que por eso es que sí es súper importante aquí un diagnóstico. Para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno, creo que sí es súper importante esta parte multidisciplinaria. Ujú. Hace ratito que mencionaba, Navy, el nombre de las cosas, ¿no? El nombre de estos hospitales para dementes, yo pensaba justo en cómo se fueron creando, ¿no? Es así como a lo mejor escuchamos, no sé, leemos la Biblia y vemos esos endemoniados y Ujú. vemos que eran ataques epilépticos, pues a lo mejor hoy pasaba lo mismo, ¿no? Es a la gente que tenía algún momento de depresión o a la gente que tenía algún momento de ansiedad o de angustia exacerbada, pues de pronto lo trataban de inocente o de demente, o estos hospitales podían albergar gente que tenía desde psicosis, ¿no? y cosas ya muy serias, hasta gente que simplemente estaba pasando por un momento complejo en su vida, ¿no? Hasta un desajuste hormonal. Claro, ¿No? El sí. tema este de la neurosis, desde Freud, ¿no? Que hablaba como la neurótica y hoy en día un O neurótico la es lo que histérica, esperamos, claro. ¿no? Sí, exacto, la histeria también. Ujú. Y cómo ahora también el poder ponerle nombre a lo que sentimos es algo que se está poniendo tal vez, no sé si de moda, ¿no? Pero se está normalizando. Y entonces, cuando llega un paciente que está como ansioso, de pronto decimos, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? ¿No? Identifica en qué momento tú te sientes más así y
pon atención a lo que pasó, ¿no? A lo mejor te peleaste con tu pareja, te peleaste con un amigo o te encontraste solo en tu casa y entonces es como, ¿y ahora qué hago? Y entonces no es ansiedad, es aprender a estar tú solo, aprender a volverte a mirar, a aprender a decir qué es A lo que me leerte. gustaba, a perder, exacto, a leerte y a saber que eres una persona, que de pronto esto de las etiquetas nos encanta a todos ponernos, ¿no? De soy empresaria, soy emprendedora, soy mamá, soy esposa. Y de pronto nos perdemos y pues, soy Navy, o soy Marta, o soy Fer. Y entonces el empezar a quitarte esas etiquetas te va a ayudar a disminuir esta parte de la ansiedad y del estrés y el cortisol. O a saber cómo lo manejamos, porque también es bien curioso como de pronto estamos en esto y nos tomamos más café del necesario, o fumamos, o nos metemos algo a la boca, y entonces, Que se vuelve un círculo vicioso. claro, y reconocemos Para- de dónde viene, ¿no? Tal vez viene de mi madre porque no sabía, ¿no? O tal vez viene de mi padre, o tal vez viene de, ¿no? Y entonces empezamos a leernos y a reconocer que hay cosas que vienen o que tienen un origen que se puede cambiar, ¿no? Con solo hacerlo consciente. Ujú. Y esa es la parte que cuesta mucho trabajo. Y como profesionales de la salud, yo creo que también es súper importante y afortunadamente creo que cada vez hay más gente que busca el bienestar como en todas estas esferas, pero el no minimizar, ¿no? El no, porque creo que eso es lo que hace que muchos no digan me siento así, ¿no? Porque como uno no lo está sintiendo, ahí estás exagerando, o sea, no es para tanto. Por ejemplo, cuando doy clases, ¿no? Después de pandemia, o sea, les da pavor Un a examen, muchos pues. alumnos un examen a papel, Claro. ¿no? Y uno es como, pues es lo normal, ¿no? Efectivamente. Pero es esta parte de la empatía y Con de alguien decir, que no está acostumbrado. con alguien que para 2 años, 3 años fue normal, ¿no? Y encontró tranquilidad por distintas razones en esa forma de hacer exámenes. Entonces, sí, a lo mejor no, o sea, como esta parte de empatía creo que es súper importante con todas las personas porque creo que la parte de la salud mental requiere mucho de esto, ¿no? Y que además es un sube y baja, ¿no? Yo admiro muchos escritores, claro, si pensamos en la parte artística, la genialidad y la locura van muy de la mano, ¿no? Es una línea así, Súper delgadita. súper delgadita, ¿no? Y pensamos en Dalí, o pensamos en, no sé, en Van Gogh, o pensamos en cuántos escritores, autores y artistas se te ocurre. Pero me sorprende que muchos de ellos tenían estos episodios y solitos iban y se recluían. Ujú. Y solitos iban, justo en ese primer hospital de dementes, el que está al lado de la iglesia de San Hipólito, ahí enfrente del Metro Hidalgo, estaba el primer hospital de dementes de México, y no solo de México, sino de América Latina. Entonces, al inicio, pues, lo que comentaba, ¿no? Albergaron a cuanto A enfermo, todos. sí, exacto, podían. Y era un convento de frailes de San Hipólito. Fray Bernardino fue el que empezó a trabajarlo y demás, pero después de muchos años, pues ya empezaron a recibir como ciertos apoyos y ciertas ayudas, pero incluso querían meter a los leprosos, ¿no? Y dices, bueno, el daño que puede llegar a haber, ¿no? Una epidemia. Una epidemia. Imagina. Pero había un escritor que estuvo en ese hospital que se llama Pedro Castera. Entonces Pedro Castera, bueno, se llamó, pero ese escritor tenía ciertos episodios de depresión profunda, y lo que hacía era solito alejarse, se iba, se internaba, y cuando sentía que todo iba mejor, ya podía Sí, salir. se autorregulaban. Pero qué maravilla, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en muchos escritores, ¿no? O en muchos artistas, ¿no? Lo mismo le pasa a Unamuno, lo mismo vemos escritores que nos legaron cosas extraordinarias, pero es ese sabernos mirar el que nos lleva a decir, no estoy pasando por un buen momento. No Y es que creo que es justo lograr hoy en día esta combinación, ¿no? Antes a lo mejor solitos se autorregulaban, pero hoy en día creo que es súper importante esta parte de autorregularse y de conocerse a uno mismo, de saber decir ahorita no me siento bien, o
saber pedir ayuda también, porque creo que aquí también entra lo que hablábamos en el episodio previo de la red de apoyo, ¿no? El tener a alguien a quien tú sepas que le puedes contar. Sí. ¿No? Lo que te está pasando. Y eso que acabas de decir me parece muy importante. Generalmente la persona que tiene un trastorno de ansiedad no es ella quien lo nota. Son los que están a su lado, que son como los que logran ver de una manera más objetiva este tema, ¿no? Y entonces ven que ya lleva más de 6 meses, que ya es irracional de pronto, que ya no está sujeto como solo a un evento, ¿no? Entonces, generalmente hay ansiedad cuando hubo algún evento importante, una muerte, un cambio de trabajo. Menopausia. Ajá, ¿no? Temas hormonales. Cambios, claro. Pero a mí tengo el caso de un paciente del consultorio que llegó porque me dijo, yo no creía en esto de la psicología, y entonces yo con mi mejor amigo platicaba todo el tiempo, y como que ahí nos dábamos este feedback de, te pasa esto, haz esto, a mí me funcionó porque son de la misma edad, ¿no? Son pares. Y hubo un momento donde mi paciente me dijo, ya no me siento bien, y entonces su amigo fue el que le dijo, yo ya no te puedo ayudar, esto ya rebasa como estas conversaciones que hemos tenido, busca a un especialista. Y entonces, gracias a que el amigo, después de un tiempo prolongado, más de 6 meses, platicaron y lo vio cómo iba escalando este nivel. Entonces, cuando llegó conmigo, le dije, ok, vamos a trabajar. Trabajamos un mes y yo veía que este tema de la ansiedad, este tema de depresión, ¿no? Porque de pronto se pueden llegar a combinar, iba avanzando. Entonces le dije, necesito una valoración psiquiátrica. Fue y efectivamente le dieron una dosis farmacológica y el tratamiento ha funcionado. Digo, todavía llevamos un buen rato desde mi enfoque, que también eso es importante. Hay varios enfoques psicológicos que tratan ansiedad. Generalmente se busca la terapia cognitivo-conductual cuando son temas más como de ansiedad o de depresión, porque les dejan ciertas tareas, les ayudan como a retomar la estructura, les ayudan al día a día. Mi enfoque, que es más psicoanalítico, buscamos un poquito más allá el origen, desde dónde viene esto, que es lo que decías tú, Marta, ¿no? Como desde ciertas cosas que a lo mejor vamos cargando de nuestros antepasados, ¿no? De nuestra primera infancia. De nuestra primera infancia, de cómo nuestros papás pasaron como esta piedrita que ellos cargaron, que les pasaron a su vez su mamá y todos los antepasados. Entonces vamos cargando todo eso de una manera inconsciente. Entonces, en mi caso, en el consultorio, yo lo trabajo más así, ¿no? Pero hay pacientes que no tienen esta estructura mental y que está bien. Por eso hay diferentes corrientes psicológicas, ¿no? Donde hay la humanista, hay la cognitivo-conductual, hay la gestáltica, la psicodinámica, que es lo del psicoanálisis, y otras tantas que se han ido, ¿no? Como sumando. Ahí tendrían que hacer como una pausa en esta parte de lo de cuando hay estos coach, ¿no? Habrá que ver desde dónde estudiaron esto, aparte de ser el coach o el acompañamiento. Me voy a sentir yo cómodo. Sí, también. Exacto. Generalmente en los procesos psicoterapéuticos se hace una entrevista. Y si tú como paciente no te sientes cómodo, no vas a poder trabajarlo y es un engañar. Entonces es como, ok, generalmente yo en mi consultorio lo que hago es, ¿te sentiste cómodo? ¿Quieres seguir? Yo te puedo ayudar de esta forma, pero necesito que tú me digas si tú te sientes cómodo. Porque si no hiciste este vínculo o este como clic de, me cayó bien, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿No? Entonces es importante que tengamos como esta parte también de buscar y no tener miedo a preguntar qué estudiaste, cómo eres. Incluso hay psicoanalistas más ortodoxos, hay terapeutas que son como más rígidos y hay terapeutas que desde mi punto de vista se pasan, ¿no? O sea, de pronto ya se van a tomar el cafecito y ya no hay un encuadre como tal de la terapia. Pero para cada persona hay un momento o un enfoque que le va a ayudar desde su historia de vida, ¿no? A lo mejor, no sé, Fer, a ti te gustaría que tu terapeuta te diga, nos vemos en un cafecito y nos lo tomamos y platicamos. O hay ahora quienes van y se toman una copita de vino con el terapeuta. Está bien. Si ese enfoque te ayuda, ese enfoque es el que te funciona a ti, ¿no? Entonces... Sí, es buscar como que se adapta a tus necesidades. Exactamente. Y, por ejemplo, en el consultorio, la mayoría de mis pacientes, niños y adultos, tienen obesidad o trastornos de conducta alimenticia y siempre está el factor de ansiedad, ¿no? Sí. O comen por ansiedad
o No les comen. genera ansiedad comer y entonces no comen. Y a los papás o a los abuelitos o a quien sea el cuidador directo, también le genera ansiedad. Y entonces se vuelve ahí como todo un círculo vicioso. Por ejemplo, para obesidad, pues siempre casi los mando a que a la par tomen terapia, ¿no? Yo sí creo fielmente en la terapia, ¿no? Pero como dices, hay distintos tipos, Sí. ¿no? Distintas ramas. Recomiendan más para temas de obesidad y trastornos de conducta alimenticia y así la cognitivo-conductual. Pero tengo muchos pacientes que el psicoanálisis les está funcionando mucho. Y tengo otros pacientes que les está funcionando mucho la Gestalt, ¿no? Y así distintos tipos de terapias. Entonces creo que también para la gente que nos esté escuchando, pues creo que es importante que también sepan que hay muchos tipos de terapias y tienes que encontrar la que más se adapte a lo que tú estás buscando, Exacto. ¿no? Y lo que te va a hacer sentir bien. Yo me gustaría decirles que hay distintos cuadros clínicos donde el síntoma es la ansiedad, ¿no? O sea, de pronto, como decías, Marta, al inicio, generalizamos, pero por ejemplo, el trastorno por crisis de angustia, la ansiedad forma parte importante, son como episodios de ansiedad, pero digamos que ese es el síntoma, pero el fondo viene esta parte de una crisis de angustia, no sé, de no tengo dinero para pagar mañana lo que tengo que pagar. Entonces, por supuesto que eso te va a generar una ansiedad, ¿no? Pero no es que tengas ansiedad, es como lo que logré ver, ¿no? También está el trastorno de ansiedad generalizada, que ese sí tiene que ver como constantemente estar todo el tiempo angustiado, ¿no? Seguramente ustedes tienen algún familiar, ¿no? Antes era como la tía que todo el tiempo se preocupaba, ¿no? De, ay, mijito, que te vaya muy bien, que te cuide, y La entonces tía te Doña mandan, Angustia. ¿no? Exacto. Y hay una película, ¿no? Tok Tok, donde, Claro. Muy donde buena. demuestran o personifican a cada uno de esta parte de obsesiva compulsiva, que también podríamos pensar que un síntoma de eso sería la ansiedad que le da el tocar El no objetos. tenerlo ordenado. El no tener ordenado. Entonces, no siempre es la ansiedad como el origen. actor principal, ¿no? Es más bien el síntoma, lo que vemos, pero en el fondo hay cosas que hay que atender. La frustración. Exacto. También las ciertas fobias, ¿no? Entonces lo que tienes que trabajar es la fobia que te genera ansiedad, pero el fondo está la fobia, ¿no? Las reacciones de estrés agudo o postraumático, los trastornos de adaptación a situaciones vitales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lamentablemente alguna pérdida, y no solo hablando a lo mejor de un familiar, también la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hogar, la pérdida de una pareja, la pérdida de una mascota. Entonces, creo que lo importante de aquí es empezar a ver más allá del síntoma, empezar a ver más allá de qué es lo que me está generando esta cicatriz, ¿no? O sea, en la terapia también de pronto es como, claro, tú vienes porque estás viendo que te raspaste y te salió sangre, pero lo que tenemos que hacer es como limpiar, curar y ver que cicatrice de la manera adecuada. Y habrá situaciones que te generan esa cicatriz y que cada que veas esa cicatriz te vas a acordar de ese evento traumático, pero aprendes a vivir con él, ¿no? Claro. Además, otra de las cosas que quería mencionar es esta dificultad que tenemos para poder verbalizarlo. Uh-huh. Entonces, al no saber verbalizar lo que me está sucediendo, al no saber verbalizar lo que me está frustrando, lo que me está pasando, ya no solo nombrarlo, ¿no? Sino también es verbalizarlo, expresarlo. Y que también muchas veces nos cuesta trabajo verbalizar porque hay otra cosa de fondo, ¿no? A lo mejor en nuestra infancia el decir, no sé, estoy enojado, a lo mejor se veía mal, ¿no? Claro. Y entonces eso te marcó, seguiste viviendo así, pero hoy en día ya tienes tú integrado que a lo mejor decir que estás enojado está mal, ¿no? Entonces justo creo que también las personas que no verbalizan también a lo mejor hay algo más de fondo, ¿no? Entonces es trabajar. Y ahí es importante aclarar está bien decir cómo me siento, pero también no nos vayan a malinterpretar de decir,
mi jefe me hizo enojar, entonces le voy a ir a decir que me hizo enojar. No, también hay que tener esta parte de asertividad, Claro. que me parece súper importante en este día y O yo, sublimar las cosas, ¿no? Saber sublimarlas. de la Señor, manera adecuada. Y ¿no? decirlo Sí, claro, con exacto. tacto, ¿no? O Sí. sea, también no se trata de ofender al otro. Exacto, por eso la Porque la que asertividad. lo está diciendo, pues es porque tú así te sientes, pero la gente no tiene la culpa. Exacto. Tienes que trabajarlo tú. Pero yo, digamos que cuando trabajo con adolescentes siempre les digo, sé asertivo, ¿no? Sé esa persona que sepa decir las cosas en el momento y de la forma adecuada, pero también observa al otro. Y entonces así te va a ayudar a ti a descargarte, pero no descargarte vomitando. También en psicoanálisis de pronto es como yo le vomito al otro todo lo que me molesta de mí y entonces a ver qué hace el otro, ¿no? Y entonces no se trata de eso. Pero sí se trata, y creo que es importante que hoy en día, en la actualidad, me parece, hubo una película, ¿no? Como de romper ciclos, de atreverte a decir, yo ya no voy a cargar con esto que era la tradición de mi familia. Yo ya no voy a cargar con el muertito que me pasaron y que yo cubrí ese espacio, o atreverse a cortar ramas, y que está como muy visto últimamente, de también las relaciones familiares se cortan si son tóxicas. Y atrevernos a eso, tanto en el tema familiar como en el tema de amistades. Hay amistades que duran por cierto tiempo porque en ese momento coincidieron con sus objetivos, con su momento de vida, y habrá momentos donde hay que decir adiós a esas amistades, a esos familiares, y ser respetuosos, ser asertivos, sin dañar al otro, pero buscando nuestro bienestar, ¿no? Y creo que es importante que las personas sepan que cuando se sientan mal no están solos. Siempre va a haber alguien que los va a escuchar, y atreverse a pedir ayuda, atreverse a decir, necesito que me des 5 minutos de tu día para escucharme, y atreverse a buscar. Hay muchas formas de buscar un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta, y pues para eso estamos nosotros. Entonces, si quieren, busquen en nuestro Instagram, ahí vamos a dejar como recomendaciones, como ciertos tips, y nos pueden escribir. Sí, justo ayer estaba viendo porque me encantan los podcasts, y estaba escuchando uno que justo hablaba de esta parte de que, por ejemplo, en muchas familias como que te toca jugar el rol de ser mamá, pero eres la hija. Y eso a la larga pues lastima mucho. Entonces, justo como comentaba Navy, esta parte de yo aquí soy hija, ¿no? Y irte quitando pesos que no te corresponden. Entonces, aquí hablar de salud mental es una gran forma de también hacer medicina preventiva. Y escucharnos, acompañarnos y pedir ayuda es parte del cuidado. Y justo poco a poco en el sector salud, para los que digan, no, es que es muy caro tener una terapia, ya se metieron psicólogos, ¿no? Obviamente no te dan el mismo proceso psicoterapéutico que sería de forma privada, pero siempre hay momentos, siempre hay atenciones clínicas, hay de la ciudad, hay de la UNAM, hay no sé, escuelas que dan maestría en psicoterapia o psicología y que tienen su clínica apoyo a mujeres a que costo, están, a costo accesible, ¿no? Entonces, ya no hay este pretexto de ya no me alcanza o no tengo tiempo. Más bien es como decir, necesito este espacio. Y buscar. Incluso ahorita, después de la pandemia, se volvió pues ya está, hay como cursos más común de primeros auxilios psicológicos. Ajá, exacto. O grupos de apoyo, que también esa es una terapia grupal que también ayuda. O también esta parte de la consulta virtual. Entonces ya no necesitas, a mí me han pasado pacientes que me dicen, es mi horario de comida, puedo tomar la consulta comiendo y así. Y pues sí, si tienes un trabajo de 12 horas, va. Es difícil en ese momento es mejor que tu paciente esté comiendo, pero que tome este proceso psicoterapéutico a que no lo tome. Completamente. ¿No? Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Conciencia y Consentido. Si tú también has sentido ansiedad, recuerda, no estás solo. Nos escuchamos en la siguiente. Conciencia y Consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano.